Ya, chiquillos, entonces le doy la bienvenida a estas últimas clases que nos quedan de este penúltimo dossier, ya nos queda ya el último contenido en sí. Eh, Nosotros hemos estado viendo todas estas clases lo que es la dictadura militar, hemos hablado, ustedes me han contado como algunas experiencias que quizás algunos familiares de ustedes han vivido, que conocen, información que han visto, etcétera. Y, y, por ejemplo, hablamos del tema de cómo se llegó al poder en ese momento, cuáles fueron los derechos que se vulneraron, qué cosas se hicieron, etcétera, etcétera. Y hoy día vamos a hablar de cómo se llegó al fin a esta dictadura militar después de 17 años. O sea, ¿qué pasó? Exactamente, Josefa, con el sí y el no. Ya, quiero que entiendan ustedes que eh, toda dictadura ya es súper difícil llegar a un término, porque los dictadores son súper arrogantes, son súper, quieren tener el poder siempre. Entonces, para llegar a un fin de una dictadura, tiene que ceder esa persona o tienen que matarlo. Así de simple. Ya, y en este caso no fue así, no fue la opción B, sino que fue la primera opción, donde la gente tuvo la opción de decidir ya si querían que continuara el gobierno, entre comillas, de Pinochet o no, ¿ya? Y esto se hizo a través de un plebiscito. Les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál fue el último plebiscito que se hizo en Chile? A ver si se hacía una nueva constitución. Exacto, ya, o sea, el domingo fue el último plebiscito que se realizó acá. O sea, los plebiscitos quiero que entiendan que son consultas ciudadanas, o sea, se le pregunta a la gente si quiere que continúe algo o no, o hay que cambiar algo o no. En este caso, en el año 88 se hizo un plebiscito, ya a nivel nacional, o sea, imagínense, fue un acto de democracia que no se hacía hace 17 años. Preguntarle a la gente algo fue realmente algo impresionante. Y este acto de democracia te indicaba si tú querías que Pinochet siguiera en el cargo o no, ¿ya? Si querías que siguiera, tú tenías que colocar que sí, ya igual que la papeleta, y uno marcaba sí. Y si querías que no continuara, uno tenía que colocar que no en la papeleta, o sea, el ticket, porque obviamente ya estaban las respuestas ahí listas. Fue mucha gente a votar, muchas personas. O sea, ustedes se dieron cuenta que el domingo, este domingo para el plebiscito fue mucha gente. Ya no sé si a lo mejor ustedes vieron las noticias, a lo mejor salieron a celebrar también, o a lo mejor acompañaron a sus papás a votar, o vieron por ahí, viven cerca de algún local de votación, y se habrán dado cuenta que fue muchas personas a votar. Para el plebiscito del 88, ya para ver si continuaba Pinochet o no, pasó exactamente lo mismo. O sea, fue incluso creo que fue como muy parecido en la cantidad de gente que fue. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué creen que se va a votar más para un plebiscito que, por ejemplo, para elegir un presidente? Porque como la gente, es que la gente cuando para elegir un presidente no va a votar y después el presidente hace algo mal o algo que a la gente no le agrada y la gente lo quiere cambiar. Ya, perfecto. Entonces prefiero ir a votar como Ya, para cambiar las cosas. perfecto. Ya, o sea, es como más, a ver, es como más participativa para la gente, ¿cierto? Porque la gente en el fondo está decidiendo algo que les va a servir a ellos. En cambio, un presidente, claro, te puede servir, pero es más complejo, ¿sí? No sé si se entiende esa parte. Entonces vamos a ver un videito, chiquillos, donde explica el tema del sí y el no. Ya, así que necesito que pongan atención, que ojalá tomen apuntes, ¿ok? Para que después puedan responder las preguntas que vienen abajito, ¿ya? Sí, fueron más de 7 millones de personas a votar. Eso es mucho. Ya no se había visto nunca antes como, o sea, hace tiempo no se veía esta cantidad de gente. A mí necesito que me ayuden y me digan si se está viendo lo que estoy... Sí, Sí, también fue mucho joven a votar, como sí, la yo Tam- lo mayoría. veo. Sí, eso también fue súper importante, la cantidad de jóvenes que fueron a votar este plebiscito. O sea, por lo general siempre los que más van a votar son adultos. Ya adultos me refiero a, no sé, 40, 50 años, son como que tienen el tema de la votación más latente, pero los jóvenes fueron muchos y eso fue bueno porque en el fondo yo creo que esos fueron los votos que ganaron también. ¿Ya? Ya, chicos, vamos a ver el videito, voy a silenciarme, así que necesito que si alguien me puede decir que si se escucha bien o no.
5 de octubre de 1988. Se escucha El bien. arco iris de la esperanza volvió a brillar en el firmamento chileno. Era el día designado para realizar el plebiscito nacional que decidiría si el gobierno militar del general Augusto Pinochet seguía en el poder o no. Las opciones eran sí, para quienes decidían convalidar al candidato de las Fuerzas Armadas, es decir, el propio Pinochet, y no lo que implicaba el llamado a elecciones democráticas. El gobierno consideraba segura la victoria y habilitó por primera vez un espacio de propaganda electoral en la televisión. La creatividad de la concertación de partidos por el no se impuso con su logotipo del arco iris y las pegadizas estrofas de su jingle "La alegría ya viene en boca de todos". Las distintas columnas de la Marcha de la Alegría partieron desde Arica y Puerto Montt y culminaron en Santiago, reuniendo a 1 millón de personas. En el entorno de Pinochet comenzaban a preocuparse. El día del plebiscito, unos 7 millones de votantes cumplieron con su deber cívico ordenadamente, sin dar excusas a las fuerzas militares listas para intervenir. Los primeros y escasos datos oficiales dieron como ganador al sí, pero con el paso de las horas, el recuento se fue inclinando de manera elocuente a favor del no. Finalmente, la opción democrática obtuvo el 54,95% de los votos. El pueblo trasandino salió a las calles a celebrar el triunfo de un no paradójicamente positivo. No a un gobierno ilegítimo, no al terrorismo de Estado, no a la represión que dejó un doloroso saldo de más de 3.000 muertos y desaparecidos. Un año después, con el triunfo de Patricio Aylwin en las urnas, en la hermana República de Chile también decían nunca más. Ya, chiquillos. Ya, ¿qué cosas me pueden decir del video, de lo que acaban de ver? ¿Qué cosas se pueden entender? Que el no ganó 54%. Ya, que el no ganó 54%. Willy, Que votaron más de 7 millones de personas. votaron más de 7 millones de personas, o sea, muy parecido a la votación del otro día. ¿Qué más podríamos decir del video? Se Por murieron primera y desaparecieron 3.000 personas. Ya, murieron y desaparecieron 3.000 personas. Bien, Martina. eh, dejaron hacer propaganda en la tele. Ya, bien, perfecto. O sea, no se hacía propaganda desde la dictadura, o sea, desde que empezó la dictadura, y esa fue la primera vez que se hizo una propaganda y estaban estas canciones como a lo mejor si les preguntan a sus abuelos, sus papás, si se acuerdan, lo más que sí, porque era tan pegajoso ya que uno le quedaba en la mente. Bien, ¿alguna otra cosa más que quisieran aportar? ¿Alguien se dio cuenta quién era el presidente que venía después? ¿O no? No alcanzaron a escucharlo. Yo no alcancé a escuchar. No alcanzaron a escucharlo, ya Yo no escuché bien. van a tener que averiguarlo entonces para la actividad. Ya. Entonces vamos a hacer la actividad, chiquillos, que viene ahora en el dossier. Se los voy a presentar. Esperen un poquito. Espérame. Serían las actividades de la clase 5 y de la clase 6, ¿ya? Ahí creo que la estoy presentando. Ya, entonces les digo las preguntas. Dice, 1, averigua con cuánto porcentaje ganó el no contra el sí. Ya ahí me imagino que en el video se dieron cuenta y a lo mejor algunos lo anotaron, si no van a tener que verlo de nuevo. Les voy a mandar el video por el chat. Después dice, ¿qué pasó con Pinochet luego de su derrota en el plebiscito? ¿Qué pasó con él? ¿Qué presidente fue sucesor de Pinochet? ¿Qué legados continúa hasta la actualidad de la dictadura militar? Hasta el día de hoy, ¿qué legados tenemos de la dictadura militar? ¿Y por qué era necesario volver a la democracia? Ya, 5 respuestas. Vamos a hacer estas 5 preguntas primero, las vamos a revisar y después hacemos las otras. Ya que esto sería a las 10:23. Vamos a revisar estas 5 preguntas, ¿ok? Espérame, les voy a mandar el video en YouTube el video si es que alguien no lo alcanzó a ver. ¿Ya? Chiquillos, me conecto en un minuto de nuevo que necesito hacer algo en el computador, ¿ok? Mientras, clase 5 del dossier. Espérenme 5 minutos. O sea, 5 minutos, un minuto.
Ya, chiquillos, volví. ¿Qué pasó? ¿No alcanzaste a escucharme, Sofía? Ahora la voy a presentar de nuevo, ¿ya? Espérenme. Ya, ¿se está viendo lo que estoy presentando? Que deberían estar las preguntas acá. Si alguien... Ya, Sí. perfecto. Ya, chiquillos, entonces aquí están las 5 preguntas. A las 10:23 dije que íbamos a revisar. Les voy a pedir a algunos que me vayan respondiendo, así que la idea es que todos vayan realizando las actividades. Hola, Agustina. Quedan 3 minutos, chiquillos, para revisar, así que vamos terminando. Y ahí puse quién tenía que responder las preguntas, ya.
La pregunta 1 la va a responder Alonso, la pregunta 2 la va a responder Tomás Contreras, la pregunta 3 la vamos a dejar abierta para quien quiera responderla, quien tiene la respuesta. Lo mismo que la pregunta 4 y la pregunta 5 la responde Benjamín Ibarra, ¿ok? Ya, chiquillos, entonces estamos. Primera pregunta, dice, averigua con cuánto porcentaje ganó el no contra el sí. Alonso, El no hizo 54% y el sí 46%. ganó con un 54%. Les pregunto, a ver si alguien sabe, el domingo en el plebiscito del apruebo o el rechazo, ¿con cuánto porcentaje ganó el apruebo? 80 y algo. ¿Ya 80 y algo? ¿Seguros? ¿80 y algo o 78 por ahí? Era casi 80. Casi 80, perfecto. Sí, creo que era 78, si mal no me equivoco. Se dieron cuenta que en Maipú, no sé si ustedes vieron, fue muy arrasante el apruebo contra el rechazo. Aquí en Maipú fue casi el 84%. Ya, o sea, la gran mayoría de la población quería que se cambiara la constitución aquí en Maipú, y la otra quería que, bueno, el mínimo quería que continuara. Así que eso fue un dato muy relevante, Y ¿ya? los únicos lugares que ganó el rechazo fue para allá arriba nomás. ¿Y por qué tú crees, Martina, que ganó allá arriba el rechazo? Porque ahí está la gente con dinero que la nueva constitución, o sea, los perjudicaba. O sea, no, ni siquiera los llegaba a perjudicar, pero no les gusta como que todos tengan lo mismo. Ya, bien, bien, buena opinión. Perfecto. Ya, vamos con la pregunta número 2. Dice, ¿qué pasó con Pinochet luego de su derrota en el plebiscito? ¿Tommy? ¿Tomás Contreras? ¿Está el Tommy o no? Sí, la tercera la vamos a hacer entre todos. ¿Tomás estás o no estás? Sí, sí está el Tommy. Esa no la tiene. Ya, ¿alguien tiene esa pregunta? ¿Alguien sabe qué pasó con Pinochet después de que se terminó su dictadura? Lo Se mu- arrestaron, Ya lo arrestaron. Pinochet se murió muchos años después. lo Muchos. arrestaron en Londres Ya, y después volvió a Chile. se fue de Chile. No inmediatamente, no se fue al tiro. Ya pasaron unos años, él se fue de Chile y lo tomaron detenido. Y parece que yo les había contado de que cuando a él lo tomaron detenido, él estaba allá en Londres, ¿ya? Y allá hicieron un juicio contra él y ahí lo mandaron para Chile. Pero aquí Pinochet no se fue a la cárcel, sino que él su condena la cumplió en su casa, ¿ya? Y él murió en su casa, ¿ok? Él falleció de enfermedad, no sé qué enfermedad habrá tenido. Y yo les contaba también a ustedes, parece, no me acuerdo, pero cuando él falleció, ya, eh, la gente salió a las calles a celebrar de que se había muerto el dictador de Chile. Pero había gente que también iba al velorio de él porque había mucha gente que estaba muy triste porque él había muerto, porque le agradecían mucho lo que él había hecho por el país. O sea, fue súper como fuerte ese día. Yo lo recuerdo, era chica, era más chica que ustedes, yo creo, y recuerdo mucho ese día porque a mí me sorprendió que la gente celebrara la muerte, pero después, claro, me explicaron el por qué lo celebraban. ¿Ya? Es impactante. Eh, Bien, después, ¿qué presidente fue el sucesor de Pinochet? ¿Alguien la tiene esa? Profe, ¿Marco? creo, no ¿Crees? sé, lo que sé, creo que ¿Ya? Eduardo Frei. ¿Cómo? Creo que Eduardo Frei. Casi, casi. Eduardo Frei viene después del que viene después de Pinochet. ¿Josefa? Alwin, Patricio Alwin. Elwin. Elwin. Estaba buscando cómo se escribía el apellido porque siempre me equivoco. Elwin. Así se escribe. ¿Ya? Sí, casi, casi. Le faltó una Y. Ahí, como dijo el Marco, Eduardo Frei ya viene después de Patricio Elwin. Ya, así que no estabas tan perdido ahí, Marco. Viene Elwin, después viene Frei, después viene Lagos, después viene Bachelet, después viene Piñera, Bachelet, Piñera. Ya, esas son como la línea de los presidentes que vienen. Ya, cuando, bueno, obviamente
después que Pinochet salió del cargo, se tenía que hacer una votación para saber quién iba a ser el presidente de Chile, ¿cierto? Porque teníamos que volver a la democracia, por ende la gente fue a votar. Y bueno, había alguien de derecha que seguía como los mismos ideales de Pinochet y había alguien que era de centro, que era de la democracia cristiana. Y ganó Elwin, ¿ya? Y es como un hecho súper histórico. Hay una imagen súper histórica cuando Pinochet le está pasando como la banda presidencial a Elwin. Yo siento que a lo mejor no la quería soltar. Como que no te la lleves. Pero es como un hecho súper es histórico. Bien, otra pregunta. ¿No había nadie de izquierda? No. O sea, al final se fueron dos solamente a la votación final, siempre son dos, ¿cierto? Y ahí estaba uno de centro y estaba uno de derecha. Ya no había nadie de izquierda. Ya, siguiente pregunta. ¿Qué legados continúa hasta la actualidad de la dictadura militar? Hasta el día de hoy, ¿qué legados La tenemos? Constitución. Perfecto. Pues ya está la Constitución, por si acaso. No porque haya ganado la prueba significa que se dejó ahí, sino que tenemos que tener una Constitución hasta que se haga otra. Ya la Constitución de 1980. ¿Hay otra cosa más que siga? Les ayudo un poquito. Tiene que ver con la salud. Que la salud se paga. ISAPRE y FONASA. Perfecto, que la salud se paga. Bien, perfecto. Eso sería ISAPRE, FONASA. ¿Ya? ¿Qué más podría haber? Ahora otra tiene que ver con las pensiones. La AFP. La AFP. AFP, perfecto, ¿ya? Y ahí podríamos tener muchos más, por ejemplo, los colegios municipales, ¿ya? Los colegios particulares, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces esos serían como los legados que tenemos hasta la actualidad de la dictadura militar. Perfecto. Y la última, ¿por qué era necesario volver a la democracia? Y esta la tenía que decir el Benja. Benja Ibarra, ¿por qué crees que era necesario volver a la democracia? No la tiene, ya. Pero ¿alguien podría ayudar al Benja? ¿Por qué creen que era necesario volver a la democracia después de 17 años de dictadura? Piensen en todo lo que hemos hablado, en todas estas clases. ¿Por qué, chiquillos, creen que era necesario volver a la democracia? Porque las leyes eran Por los injustas. derechos humanos. ¿Ya? Algo, Sofía León, ¿tú habías dicho algo? Dije porque las leyes eran injustas. Ya, las leyes eran injustas, porque había injusticia, vamos a colocar, ¿ok? Porque acuérdate que las leyes también podríamos colocar eso, porque no había Congreso, por ejemplo, o sea, el Congreso, sí, no había nadie que hiciera las leyes, ¿ya? Entonces no había poder legislativo. ¿Qué más podría ser? ¿Por qué creen que era necesario volver a la democracia? Derechos humanos, injusticia, no había poder legislativo, para que no haya más injusticia. Pero, por ejemplo, ¿la gente podía elegir a sus representantes en esa época o estaba todo dictado por quién era el dictador en esa época? Todo dictado. Todo dictado. Entonces, también era importante por el voto, por el poder de decisión. Ya, o sea, imagínense, no poder elegir quién quiere que te represente debe haber sido algo súper, como casi traumante, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos las 5 respuestas, yo me imagino que las van escribiendo, ¿ya? Bien, bien, ahí Tomás, bien, tenemos derecho a opinar. Acuérdense que había censura, eh, eh, no, la tele estaba censurada, no podía haber cualquier programa, porque si era algo en contra de Pinochet, por ejemplo, o algo en contra de sus ideales, no podía salir al aire. Hoy en día no tenemos esa censura, o sea, nos damos cuenta, o sea, que prácticamente hay una libertad de opinión, pero en ese momento no se podía. Tal ¿Ya? vez no es la misma censura, pero ahora para el estallido social varios canales de televisión han censurado a gente que da su opinión. Exactamente, sí, así pasó. En realidad, más que nada, lo hacen por seguir una línea editorial para no salirse de eso, de que no hayan problemas, etcétera. Pero la censura existió en esa época de los 80, los diarios, la tele, la radio, todo, chiquillos, era muy censurado. Había toque de queda todos los días. Imagínense vivir con toque de queda así, igual es bastante fome. Entonces,
Ahora nosotros estamos en toque de queda, obviamente hay un contexto de pandemia, pero porque te lo impida un tema político es complejo. Ya, o sea, no había tanta libertad como existe ahora. Eh, algo habían dicho delante, lo olvidé, ya, pero está todo correcto en lo que ustedes dijeron. Bien, vamos entonces con la siguiente actividad que viene aquí en la clase 6 y aquí también les voy a dar 7 minutos para que la hagan. Ya, entonces la primera dice, busca los presidentes que continuaron luego de la dictadura militar. Yo ya mencioné casi todos, ¿ya? Pero ahí ustedes tienen que colocar los que vinieron después de la dictadura, ¿ok? Después dice, indica el nombre del presidente, los años, ya, los años en el cargo. Colocan, por ejemplo, ya, Bachelet fue una de las que estuvo después de la dictadura y colocar de qué año a qué año estuvo. Ya, o sea, colocan todos los presidentes que hubo después de Pinochet y colocan de qué año a qué año estuvo cada uno, ¿sí? Después dice, esta pregunta es importante y vamos quizá a hablar de esto. Dicen, ¿creen ustedes que es importante manifestarse? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante manifestarse, chiquillos? Ir a protestar y todo eso. ¿Por qué es importante cuidar la democracia? ¿Ya? Y la última pregunta la vamos a responder todos en conjunto. Ya todos en conjunto vamos a responder esta última pregunta. Así que responden de la 1 a la 4. A las 10:40 vamos a revisar las cuatro preguntas y terminamos con las 5. ¿Ok? ¿Qué pasó, Sofía? ¿Qué pone esa carita? Y es que no entendí, o sea, sí entendí la actividad, pero no entendí esa cosa de los presidentes y todo eso. Entonces, que tú, por ejemplo, colocas ya el primer presidente que hubo después de la dictadura fue Elwin, ¿cierto? Patricio Elwin. ¿De qué año hasta qué año estuvo Elwin en el poder? Ah, ya. Después viene Frey, por ejemplo, ya Frey, ¿de qué año hasta qué año estuvo? Después viene otro, y así hasta que lleguemos hasta la actualidad que está Piñera. ¿Se entiende ahora, Sofía? Sí. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, trabajando.
Chiquillos, 2 minutos. Estuve hablando todo este rato y estaba en silencio. Eso le iba a decir, profe. Ay, qué vergüenza, ya. Ya. Vuelvo a decir todo lo que dije antes. Ayúdenme con los presidentes que estaban en el cargo después de la dictadura militar. ¿Quién vino después de Pinochet? Y me dicen los años. Elwin, Ya, del Elwin. 90 al 94. Ya, de 1990 a 1994. Ya. ¿Quién sigue después? ¿Alguien más quisiera Frey. aportar? Ya, Frey. ¿Y Frey viene de? Después de Elwin. Después de Elwin, ya, pero Ya, ¿de qué fecha Hasta a el qué 2000. fecha? ¿Hasta el 2000? No sé, creo que gusta mal. Es que son 4 años, 1998. pero en todos me salían más de 4 años. Ya. Entonces esto sería, no, del 1998. A ver, espérate. Sí, está bien. Ok. Pues sería el agua. Creo que estamos bien, ¿o no? Ya, a ver, vamos viendo. Si no nos equivocamos, no importa. Ya, después viene lago, ¿cierto? Profe. Dime. No, nada. ¿Estamos bien o no? Sí. Ya, después viene el lago. ¿De qué fecha hasta qué fecha averiguaron? Del 2000 ¿Ya? a 2006. Yo tengo lo Ah, mismo. no. Ya sé que está mal acá, chiquillos. Elwin no suma en el 90. Elwin asume en el... No, espérenme. Porque no suma de inmediato. Espérenme. No se vaya. Elwin. Estoy casi segura. El año pasado, cuando enseñé esto, nos pasó exactamente lo mismo, que en los primeros años no concordábamos. A ver, espérenme. Ah. Yo quiero saber quién fue el presidente. El 11 de marzo inicia bla. Uy, no puedo encontrarlo. A ver, ayúdenme si es que encontraron ustedes algo. Presidente de Chile. Ay. Ya, y si vamos de atrás hacia adelante mejor, ¿no será más fácil? Vamos ahora. Piñera hasta ahora. En 1990 dice el Álvaro. Ya, espérense. Piñera. Después venía Bachelet, ¿cierto? Después viene Piñera de nuevo. Y después viene Bachelet. Después viene Lagos. Después viene Frey. Y O sea, después se repitieron. La se Bachelet repite. con Piñera. Sí, se repite. Y después viene Elwin. Ahí estamos. ¿Ya? Elwin era de 1990.
Ya, era representatividad. de 1990 al final, hasta 1994. Sí, Ya, y después, Frey del 94 al 2000. O eso, es que no lo encontré. uy, a mí también se me olvidó todo esto, espérenme, es que se me confundieron los años. Seguí buscando en más páginas y en todas salía 2000. A ver, espérense. Ya, a ver, aquí sale bla, 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 bla. me sale de 1960 a 19... No, me sale de 1964 a 1970. Ah, porque en 64 antes, pues mucho antes. Espera, presidente. No, cara, ¿cuándo pasa esto? Al Espérenme. principio igual salía eso, pero hay que leer bien. Eran que estaban en el Senado o algo así. Claro, aquí está. Aquí encontré algo. Ya. Elwin es hasta el 94 y Frey es del 94 hasta el 2000. Él estuvo Yo 6 estaba años. bien. Yo Sí, estaba estaban bien. bien. Sí, estaban bien. Entonces, esto es hasta el 2000. Duró 6 años Frey, ¿ya? Y Lago volvió de nuevo a los 4 años. Entonces, Lago es del 2000. Al 2006. Ah, no, hasta el 2006 también. Y después está Bachelet desde el 2006 hasta el 2010. Y ahí volvemos de nuevo a los 4 años. Claro, entonces hubo un periodo que fueron 6 años de presidente y después volvimos a los 4 años de nuevo. Ya, ahí está. Entonces aquí sería, Piñera estuvo del 2010, 2010, 2014. 14, después Bachelet 2014 hasta el 2016, ¿cierto? No, pues, 2018, 18. perdón. Y después Piñera estuvo del 2018 hasta la actualidad. Ya, ahí está, tenemos la primera pregunta. Uy, qué complejo esto ya. Pero claro, a mí se me había olvidado ese tema de que el periodo presidencial después de Elwin duró 6 años. O sea, Piñera, Lagos y Frey estuvieron 6 años en el poder. ¿Qué creen que es mejor? ¿6 años o 4 años? 4. 4. ¿Alguien cree que es bueno estar 6 años en un poder? 4, 4. Ya, sí, yo creo que 4, pero creo que el tener 6 años también es beneficioso porque tú puedes hacer más cosas. Creo Yo eso. creo que de Es que repente sí, de beneficia eso. 6 años porque de repente el presidente puede ser bueno ¿Ya? y para no Pero también cambiarlo puede fatal. ser reelecto. Claro, exactamente. Bueno, acá acuérdense que no pueden ser reelegidos. O sea, aquí Piñera y Bachelet son reelectos, pero no en el mismo periodo. ¿Se dan cuenta? O sea, pasa otro presidente y ahí pueden elegirse. O sea, por ejemplo, Piñera, podría venir otro presidente ahora, ¿ya? Y Piñera puede nuevamente volver al poder. O lo mismo Bachelet, Frey, Lagos, ya, y depende de que ellos quieran. Ya. ¿Por qué creen que es importante, chiquillos, manifestarse? Porque cuando la gente se manifiesta no es porque sí, es porque algo anda mal, entonces están manifestando lo que creen que está mal, pues es que no sé cómo explicarlo. Es necesario manifestarse para Deje expresar buscar la la palabra. molestia. ¿Ya? Eso. ¿Alguien cree otra cosa? ¿Creen que a lo mejor no es necesario manifestarse? ¿O todos están de acuerdo con que son necesarios, por ejemplo, a lo mejor las protestas? No estamos hablando del vandalismo, no estamos hablando de destrucción de semáforos ni esas cosas, sino que estamos hablando de ir a manifestarse. ¿Creen que es necesario o no? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué creen es relevante? Tomás, Josefa, Agustina, Sofía, Álvaro, ¿creen que es relevante ir a manifestarse? Por ejemplo, ¿creen que ustedes la constitución se cambió porque se habló o fue por manifestaciones? Ya, pues, ¿qué opinan los demás? Si no creo que... todos tienen diferentes opiniones. Ya ahí es necesario expresarla, ¿o no? Ya. Eh, Perfecto. Ahora, ya, ¿por qué creen que es importante cuidar la democracia? ¿Por qué creen que es tan relevante cuidar esta democracia y no dejarla al leve? Por ejemplo, si tenemos que ir a votar, hay que ir a votar. ¿Por qué creen que es importante esto? Para que no sigan las injusticias. Ya, bien, perfecto.
Y además, nosotros somos ciudadanos políticos. O sea, si nos están dando la oportunidad, chiquillos, de cambiar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ya una constitución, o por ejemplo, cambiar algo que se haya hecho en Chile, etcétera, y nos están diciendo, vaya a votar, tome, aquí tiene un lápiz, ya, y con este lápiz usted puede hacer historia, ¿puede cambiar eso? Hay que hacerlo. No hay que quedarse en la casa flojeando, no, es que me da lata ir aquí y allá. No, hay que hacerlo. Obviamente, para esta votación que hubo el domingo fue diferente. O sea, hay gente que se quedó en la casa por temas del COVID, porque era de alto riesgo, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que salió igual porque creía que era relevante. O sea, podíamos hacer historia con un cambio así. ¿Ya? Ya, sí, bien. Bien, Josefa. O sea, si en realidad no se hubiesen manifestado, no hubieran escuchado nunca a las personas. Ya, y ahora la última pregunta, la respondemos entre todos. ¿Por qué creen que es importante conocer lo que sucedió en la dictadura militar si ustedes ni siquiera habían nacido? ¿Por qué creen que es importante seguir recordando lo que pasó? Porque fue uno de los hechos más históricos en Chile y fue como lo que hizo el antes y el después, por decirlo así. ¿Ya? En Chile. Vamos a poner que hubo un antes y un después, me gustó eso. Bien. ¿Por qué también creen los demás que es importante conocer la dictadura que pasó en Chile? Chiquillos, los demás, ¿por qué creen que es tan relevante que nosotros conozcamos en realidad los hechos que pasaron, saber el tema, por ejemplo, de lo que... Porque fue algo que cambió Chile. Ah, perfecto. Que cambió Porque Chile. es algo que marcó a Chile en ese tiempo. Perfecto. Marcó a Chile. Bien. ¿Alguien había dicho algo delante? De Porque cultura. era cultura. Ya, porque es nuestra cultura histórica. Ay, no puedo escribir más. Perdón. Ya, porque, ahí sí. Es nuestra cultura histórica. Bien, excelente. ¿Alguien más quiere aportar algo? Ya, bien, yo creo que estamos bien con eso. En realidad, ¿por qué es importante? ¿Por qué se pasa en sexto básico? Después ustedes lo van a pasar en media de nuevo. No es porque uno quiera que ustedes, no sé, digan, no, todo es malo aquí y allá. No, al contrario, ustedes con lo que pasó tienen que hacer historia para cambiarlo. Ya, por ejemplo, lo que pasó el domingo, se termina una parte de la dictadura militar también, se termina esto, que es un legado de la dictadura. ¿Ya? Y hacemos otro tema, otras leyes, otros artículos, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque en el fondo, como dijo la Martina, hay un antes y un después, ¿ya? Y eso es súper relevante. Y es súper relevante que ustedes lo conozcan, que después sus hijos lo conozcan, que después sus nietos lo conozcan. O sea, es como si conocemos la historia de Roma, conocemos la historia de Grecia, también es súper importante conocer la historia de Chile, porque ustedes viven acá, ¿cierto? Y además no es cualquier historia, es algo importante que pasó. Así que eso, chiquillos, vamos a dar fin a esta parte de la dictadura. Los felicito por la participación. No se vayan porque no he pasado lista, por ende, así que si se fue ahora va a quedar ausente porque no he visto quién está y quién no. ¿Ya? Vamos a hacer la evaluación la próxima semana. En realidad es una evaluación que está dirigida más que nada a que ustedes investiguen, conversen. Es una entrevista que tienen que hacer, está bien entretenida la evaluación, espero que la hagan. Por último, si ya tiene todas las notas que usted necesita en historia, hágale igual por último para conocer, para hablar con alguien que haya vivido en esta parte de la historia. Ya, así que está súper interesante de realizarla. Y si no la pueden hacer por alguno u otro motivo, necesito que me lo digan igual, ¿ok? Para que veamos un plan B. ¿Ya, chiquillos? No se vayan todavía, déjenme... Profe, ¿cuándo van a estar las evaluaciones? Van a estar mañana en la página y mañana se van a entregar también. ¿Ya? Espérenme, no se vayan. ¿Ya? Dime. ¿Esta evaluación va a ser la última o es la penúltima? La penúltima. Es la penúltima, Agustín. Y ahí estaríamos con las 6 notas. Si alguien ya tiene las 3, genial. Si a lo mejor ya tiene 3, 7, no sé. No, pues creo que no hay nadie todavía, así que... pero les recomiendo esta evaluación para los que no han hecho evaluaciones o para los que tienen bajas notas, les va a servir mucho. Ya les va a servir mucho porque en realidad es muy sencilla lo que tienen que hacer.
y es una evaluación bien práctica, ¿ya? Así que estaríamos con esos chiquillos. Ya nos vemos la tardecita, Profe, si todo está Ya. bien. Dígame, Agustín, y después Benja. ¿Puede volver a presentar?